Ok. Señores, buenas noches. Mi nombre es Ángela Abreu, soy la fundadora de Dominican Writers y esta noche estamos celebrando el lanzamiento del libro de Otra vez no sé, otra vez es no sé, de Casey Montas con José Fernández Pequeño. Le voy a leer una pequeña biografía de José. José es escritor de origen cubano y nacionalizado dominicano. Ha publicado más de 15 libros en géneros como la crítica literaria, la narrativa, el ensayo y la literatura infantil. Ha desarrollado una larga carrera como profesor universitario, editor y gestor cultural. Entre los últimos premios que ha recibido están Premio Memoria de la UNESCO en ensayo en 1997, Premio Internacional de Casa de Teatro en la República Dominicana 2001, finalista en el Concurso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil Libresa en Ecuador 2003, Premio Nacional de Ensayo Pedro Francisco Bono en la República Dominicana 2008, finalista en el Premio Iberoamericano de Cuentos Juan Rulfo en Francia 2012, Premio Nacional de Cuento 2013 en la República Dominicana y medalla de oro en la Florida Book Awards en el 2014. José tiene tremenda trayectoria. Y aquí solo le voy a leer un poquito de la biografía de Casey, porque Casey es muy... también tiene igual de larga trayectoria. Hay que bendecir a estos dos escritores. Casey Montas, Caselín Montas, nacido en Santo Domingo, República Dominicana. Desde 1985 vive en los Estados Unidos, donde terminó sus estudios secundarios en John Baum High School en Flushing, New York. Hizo una licenciatura en castellano con concentración en educación secundaria en Queens, New York, en City University, y una maestría en lengua y literatura castellanas en la Universidad de Cincinnati. Ha publicado pequeños poemas diurnos, Amor de Ciudad Grande, Allá, Diario de Transterrio, de la emigración al transtierro, Como el agua, colección de haikus, Ínfimas apreciaciones literarias y Like Water, a haiku collection. Su trabajo literario ha sido incluido en múltiples antologías. Sus poemas, fotografías, cuentos, ensayos y entrevistas literarias se han publicado en revistas impresas y digitales. Ha ganado tercer lugar en el tercer lugar 2001 en poesía, Premio Literario Chicano / Latino, Premio de Letras Ultramar, en encuentro en el 2015 en ensayo, primer lugar, concurso de cuentos Radio Santa María, segundo lugar en el 2014 y mención de honor, premio de cuentos Juan Bosch. Wow. En la ciudad, en la actualidad vive en New Hampshire y trabaja en Dartmouth College, donde se ha desempeñado como Faculty Fellow, además de su función permanente como director asociado del Departamento de Seguridad. Su blog es caselinmontas.blogspot.com. Señores, una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estoy muy contenta de lanzar este libro. Casey, gracias por darnos el honor de publicarte. Sé que muchos ya han recibido una copia y si no lo han recibido todavía, desen una vuelta por dominicanwriters.com y pida su copia del libro de Casey. Señores, lo voy a dejar para que empiece su conversación y para todas las personas que tengan comentarios, comenten vía Facebook, hagan sus preguntas vía Facebook y ya en un tiempecito le haremos las preguntas a Casey o a José. ¿Ok? Se pueden dar on mute y empezar. Gracias Angie por la oportunidad de publicar con Dominican Writers Press. Verdaderamente que una gran promesa y una gran oportunidad para los escritores dominicanos que vivimos fuera del país y entiendo que también para los escritores dominicanos que viven en el país porque se está expandiendo el alcance de Dominican Press. Entonces me parece que estás haciendo un fantástico trabajo. Entonces muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Bueno, igual para mí es un inmenso placer lo que está ocurriendo en este momento. Primero porque respeto la institución que lo organiza
Aplaudo su trabajo. Sé lo que es ser un inmigrante y sé lo que significa cuando se le abren espacios que realmente le pueden dar ancla a su trabajo. Y además estamos hablando de un autor al que quiero y admiro, a una persona de cuya amistad me precio, y que de verdad para mí es un inmenso placer estar aquí y poder compartir con ustedes y con Casey, y así rompemos las millas que nos separan, los inviernos crudos y los veranos calurosos, para conversar a través de esta vía. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiece usted, maestro, empiece usted. Muy bien. Keisalí Montaz es un autor muy peculiar dentro del catálogo de narradores dominicanos. Y digo esto por dos razones. La primera, y que quizás no sea la más importante, es porque se trata de un autor largamente coherente. Es decir, es un autor que tiene una voz narrativa, que tiene unos principios narrativos, que tiene unos objetivos narrativos y que tiene una ética narrativa que une todo lo anterior para ir trazando una trayectoria sin sobresaltos. Es una trayectoria de que de libro en libro uno puede ir identificando cada paso cómo va avanzando. La literatura y en particular la narrativa está llena de autores que dependen del entorno más vulgar. Es decir, todo el mundo depende del medio en que lo rodea, pero ese medio tiene capas. Y como tiene capas muy profundas, también tiene capas muy superficiales. Y la capa más superficial para un narrador es aquella que se refiere a lo que pasa en el instante narrativo. Conozco y he leído muchos autores que se van moviendo de acuerdo con qué es lo que se escribe en ese momento, de acuerdo con qué es lo que se lee en ese momento y, lo más importante, de acuerdo con qué es lo que se premia en ese momento. Y por lo tanto su narrativa muta con mucha facilidad, muta el lenguaje, mutan las técnicas, mutan los temas, mutan los asuntos, mutan los argumentos y la manera de contarlo para satisfacer eso que se está leyendo, eso que se está publicando y eso que se está premiando. Casey no tiene nada que ver con ese mecanismo de reacción. Casey es una persona apegada a orígenes muy claros que están vinculados al mundo del campesino dominicano. Casey responde a estímulos que son muy profundos de su realidad, que tienen que ver con el migrante, con el individuo que se va moviendo entre culturas y que de pronto ya no pertenece a una u otra cultura, sino a todas esas culturas trasvasadas en su propia experiencia y en su propia cultura. Este libro es una prueba de eso. Este libro es un libro formado por cuentos cortos, que no es lo mismo que microrelatos, son dos cosas distintas. Estos no son microrelatos, estos son cuentos cortos que están enraizados en la peculiar forma del mundo de la cultura popular campesina dominicana y están enriquecidos, nutridos por la experiencia de la migración, por la experiencia de eso que el propio Casey ha llamado transtierro y que él define como el individuo situado en un puente entre dos culturas, y que en lugar de tener que negar una para aceptar otra o mantener una para negar la otra, simplemente se alimenta de ambas y con ambas va creando su propio discurso. Vamos a encontrar en este libro todo el catálogo de posibilidades
cuando se parte de la cultura campesina. Por ejemplo, anécdotas, cuentos, refranes, juegos de palabras, todo ese mundo, pero trasvasado en un individuo que es un escritor culto. Es decir, es un escritor que tiene una técnica, que ha estudiado, que se ha enriquecido con las formas de eso que, para decirlo mal y rápido, podríamos llamar la alta cultura, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar y entonces ahí, y esto lo digo en el prólogo inmediatamente, casi comenzando, viene lo que para mí es la gran maravilla del libro y es para mí también la gran maravilla de la cultura popular campesina. Y es que quien lee el libro encuentra textos muy breves, con un lenguaje nada barroco, que sin embargo tiene que estar cuidándose todo el tiempo de las apariencias. Porque lo que en apariencia será sencillo, en realidad resulta ser tremendamente profundo. Entonces, este libro está lleno de esas trampas. Y por eso es una lectura que no solo enriquece a quien lo lee, sino que lo cuestiona, lo reta. ¿Ven? A mí me gustaría, por ejemplo, que Casey nos leyera algunos de los cuentos que tienen que ver con este mundo del refranero, de la cultura campesina, de las costumbres, de esa sabichosería del hombre del campo, aunque repito, en este caso, trasvasada en una cultura de otra naturaleza. Venga, Casey. A ver. Pues aquí les voy a leer un cuento corto que se llama Adorando al Señor, que tiene un poco que ver con esa temática y es un cuento sumamente corto. Dice: mi padre tenía un amigo que vivía al lado de una iglesia. Un día mi padre lo vio y el amigo tenía cara de trasnochado. Mi papá le preguntó que si no había dormido bien y el amigo le contestó que los hermanos de la iglesia habían tenido una vigilia la noche anterior y no lo dejaron dormir. Que se pasaron toda la noche entera dado al diablo gozándose en el Señor. De esto se trata. ¿Lo ven? Ahí tienen un cuento hecho en el modo en que lo haría un cuentero popular, ¿verdad? Pero que encierra una extraordinaria contradicción que tiene que ver con la naturaleza misma del ser humano y que podemos ahora mismo empezar a cuestionarnos aquí de todo este asunto del dogma que nace en un supuesto apoyo al ser humano y que termina convirtiéndose en una negación y en un ataque contra el propio ser humano. ¿Ven? ¿O no es así, Casey? Sí, no, y me gustaría leer un poco de eso, que se titula La lámpara maravillosa. Y lo quiero leer porque tiene un poco de eso, pero también sé que una compañera de estudios de cuando yo estaba en el programa de doctorado en Cincinnati, ella ahora enseña en Yale, es profesora de español ahí, y fue una de las primeras personas que compró el libro, lo leyó, lo comentó, me dijo que le gustó mucho y que había cosas que no había entendido, que me dice, parece que para entenderla hay que ser dominicano. Entonces, este es uno de esos cuentos que hay que ser un poco dominicano para entenderlo, pero se llama La lámpara maravillosa y lo voy a leer. Dice: unos tigres encontraron una vaina rara en la playa. Parecía una cafetera antigua. Uno dijo que había visto una cosa así en un libro de Aladino. ¿Qué tú crees? ¿Que si la sobo sale una bruja? Dijo uno, explotándose de la risa. Y comenzó a manosearla y los otros a burlarse a carcajadas. Y salió un maldito humo, coño. Después salió un genio y los tigres asustados. ¿Qué quieren? Un solo deseo y ya, carajo, que hay escasez de todo, dijo el genio. Y a una sola voz dijeron, queremos ser blancos.
se desapareció al genio y al otro día los tigres salieron en el listín diario. Ok, aquí tenemos. Primero, el oficio del cuentero. Segundo, la intertextualidad con los cuentos que todos conocemos, y ya esto tiene que ver con otra tradición, pero al mismo tiempo también tenemos el mundo de la cultura popular, de la cultura de la calle, esa cultura que nunca se suicida, esa cultura que sirve para responder a los problemas que nos plantea la cotidianidad y resolverlos de una manera completamente inmediata. Pero observen cómo este cuento, atravesado por el conocimiento intertextual que se necesita tener de Aladino y todo lo demás, observen cómo en este cuento, ven, estos personajes se asumen como lo que son, se asumen con una identidad y responden a un prejuicio, el prejuicio de la raza. ¿Lo ven? Entonces, todo esto está mezclado en el libro. Todo esto está absolutamente mezclado en el libro. Es un libro que, por ejemplo, en este cuento se acerca a otra tradición más que todos conocemos muy bien. Es lo que los cubanos llamamos los cuentos de relajo, ¿verdad? O en otros lugares llaman los cuentos colorados, cuando tienen que ver con el sexo. ¿Ven? Ese mismo mecanismo, esa apropiación del mundo carnavalesco de la cultura popular. A mí me gustaría que Casey leyera, hablando de la cultura popular y de cuáles son los mecanismos que la cultura popular y cómo el individuo popular responde y se salva frente a la realidad. A mí me gustaría que leyera el cuento del tigre dominicano que se convierte en guía de turistas en Santo Domingo. Porque es una prueba de cómo de imaginación, de imaginería, ¿verdad? De la cultura popular, que en el caso dominicano tiene un valor tremendo. Y anoto esto. Uno de los grandes problemas de la narrativa dominicana radica en que muchos de sus novelistas y cuentistas le dan la espalda a su extraordinaria cultura popular y a su extraordinaria habla coloquial. Ese es uno de los problemas más serios. Y por eso Casey es el autor que es. ¿Ven? Muchos narradores dominicanos están demasiado pendientes de la cultura europea, de la cultura norteamericana, de las vanguardias, lo cual no está mal, siempre y cuando tú te asumas a partir de una cultura popular, que a menos en mi caso y durante el tiempo que viví en República Dominicana, fue el gran descubrimiento de mi vida. Yo encontré mi verdadera voz narrativa siendo cubano y habiendo vivido 45 años en Cuba, cuando tropecé con la cultura popular dominicana. Adelante, Casey. Este cuento se titula La mamá de Colón. Mazámbula, chofer de carro público de ocupación y vividor de profesión, se consiguió un trabajo en la Secretaría de Turismo como chofer del subsecretario, por allá por los finales de los años 80. Su profesión lo hacía ducho en toda materia, y como tal, no había cosa que no supiera. Así, un buen día, le encargaron darle una vuelta por Santo Domingo, ciudad primada de América, a un par de turistas holandeses. En la zona colonial dio detalles de cuánto sabía, desde la Puerta del Conde, el altar de la Patria y la estatua de Colón, hasta la catedral, la calle Las Damas y el Alcázar de Diego Colón, edificaciones que catalogó como las construcciones más viejas del mundo entero. Según rodaban calle arriba y calle abajo, los señores turistas hacían preguntas con relación a los edificios y su arquitectura, y Mazámbula se la lució en dar fechas de construcción. Cada ruina o edificio lo databa según su parecer y tomando como puntos referenciales el ciclón David del 79, el ciclón de San Zenón del 1930, de cuando el tiempo de Trujillo,
y lo que le parecía muy antiguo decía que era de la época de Matusalén, de cuando llegó Colón o de cuando la creación del mundo. Los turistas apuntaban datos y daban las gracias. Pasaron por la fortaleza Osama y al aproximarse al monumento a Fray Antón de Montesinos, los turistas preguntaron por la gigantesca estatua que en su larga vestimenta parece vociferar mirando hacia el mar. Mazámbula, ejerciendo a plenitud su profesión de vividor, les dijo de forma muy seria: esa es la May de Colón, cuando le voció: mira tú, hijo de la gran puta, me va a dejar aquí, Okay, de esto se trata. Es decir, ese es el tipo de personaje popular que todos conocemos. Y en el libro, la gran virtud es que esos personajes están captados con una viveza y con una humanidad que al menos a mí me parece estarlo viendo. Es decir, yo cuando leí ese cuento, me pasaron por la cabeza todos aquellos vendedores de las guaguas de las onzas de Santo Domingo, todos aquellos concheros, todos aquellos personajes populares que simplemente eran de una coherencia absoluta con su manera de sacar los cuartos de donde hubiera y de cómo se pudiera. Ahora, el libro también tiene otras narraciones que ya se emparentan un poco más con el mundo del oculto, tal y como nosotros los conocemos. Sí, con un mundo de reflexiones mucho más elaboradas. Entonces, estamos hablando de un libro a mí, cuando lo leí por primera vez, y lo leí muchas veces antes de que fuera publicado, cuando estaba en el original, me llamó la atención la amplitud del registro. Sí, que va a lo mismo desde un pequeño cuento que hace su centro y que saca una muy humana conclusión a partir del hecho de que un personaje está estreñido, algo tan pedestre como puede ser eso, hasta cuentos que mantienen una reflexión filosófica, que mantienen una postura. O, por ejemplo, hay varios cuentos, y esto es una de las líneas que cruza todo el libro, que tienen que ver con el enfrentamiento entre eso que llamamos modernidad y que mejor deberíamos decir contemporaneidad, la tecnología y todas estas cosas, y la cultura tradicional. Es decir, cómo tropiezan la cultura tradicional con un modernismo mal entendido. Hay varios cuentos en ese sentido, ¿o no, Casey? Sí, sí, y en ese sentido creo que me gustaría leer un cuento que también enfrenta esa situación de la modernidad con la antigüedad, o lo que podríamos decir lo digital con lo análogo, y también un poco con el hecho de la inmigración. Y este cuento se llama El cartero. Dice: llegó del trópico al país norte en la primavera y se empleó en lo único que sabía hacer: cartero. Se aprendió su ruta y entabló amistad con todas las personas a quienes y a diario entregaba cartas y paquetes. Pasaron los meses y por mucho que se lo advirtieron, no entendió. Se rehusó a entender, hizo caso omiso o no quiso aceptar la severidad de los inviernos en estas partes. Llegó a preguntarse que para qué le habían dado tantas piezas de uniforme en la puesta que le entregaron para invierno: gorro de lana y orejeras, camiseta interior y calzoncillos largos de algodón, camisa mangas largas, suéter, abrigo grueso, chaleco reflectante, impermeable, correa, pantalones de lana y unas grandes y pesadas botas. Ni que me fuera de alpinista al Everest, pensó. Se imaginaba más gordo que Santa Claus con todo eso encima. Sufrió en los huesos el frío seco, el frío mojado, el viento, las nevadas, el hielo, la lluvia congelada. Aún así, no podía concebir ni en su imaginación que en verdad el invierno
fuera témpano. La primavera se hizo esperar hasta que ya se había resignado a morir en un traje de cristal, pero llegó y por igual no se lo creía. Entregaba las cartas canturreando de contento. ¡Qué maravillosa es la primavera! Comenzó entonces un proyecto de vida. Según entregaba cartas y con la excusa de una supuesta encuesta, recogió la dirección de correo electrónico de todos y cada uno de los moradores de su ruta de servicio. El invierno siguiente, apenas salía a entregar paquetes. Todo lo demás, desde recibos de pago hasta intimidades, lo transcribía y mandaba por email desde la computadora que se había instalado en la salita de su apartamento, justo al lado de la estufa. Es decir, aquí, como se puede ver, hay una imbricación de la contemporaneidad con un mecanismo popular que es muy claro. Pero hay otro cuento en el libro, que a mí me resultó extremadamente interesante, porque primero contiene este enfrentamiento entre la contemporaneidad y hola Mía. Hola. Entre la contemporaneidad y la cultura popular, por un lado, pero por el otro, en medio de esa contradicción, se convierte en una contradicción poética. Es el tipo que quiere retratar, que recibe creo que es una cámara de filmar, sí. Una cámara de video, y quiere hacer un video del otoño en la República Dominicana. Es decir, ese cuento me parece una cosa tremenda. Y usted dice, bueno, está bien. ¿Y dónde está el problema? El problema está en esto. Y el cuento usted lo lee y parece muy cómodo y parece muy sencillo, pero tiene un cuestionamiento tan brutal como este. Las tecnologías son códigos culturales. Ellos son códigos culturales. Pero esos códigos culturales tienen que ser llenados por la cultura de cada lugar. Es decir, cuando usted dice que el ebook niega el libro impreso, es un disparate. Es absolutamente un disparate. No hay contradicción entre una cosa y la otra. Usted tiene, todas las tecnologías son bienvenidas, pero usted las tiene que llenar con su cultura, con su propia cultura. ¿Ven? Y entonces, esa es la gran confrontación de nuestra contemporaneidad. Y está expresado en este cuento de una manera tan sencilla, tan coherente y al mismo tiempo tan poética, que usted no se percata de la enorme profundidad que hay detrás de eso. Sí, lo que dices es muy acertado. Y yo digo, por ejemplo, la cultura de los Estados Unidos es una cultura de invención. Aquí la gente tiene un problema, inventa algo para solucionar eso. ¿Me entiendes? Ahí está la sierra eléctrica, el secador de pelo, todas esas cosas. Sin embargo, a nuestros países llegan estos inventos, entonces hay que buscarle una necesidad al invento. O sea, una cosa que no existía, entonces ahora, ¿qué hacemos con esto? Hay que buscar una necesidad. Mira, yo me acuerdo, después del ciclón David, llegaron a mi pueblo 2 de estas sierras eléctricas para cortar árboles. Y la gente no sabía qué era eso. ¿Qué carajo es esto? Se lo llevaron a mi papá, que era el curioso del pueblo, que a veces, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? 2 sierras. Pero voy a leer el cuentito de eso que se llama Las hojas de otoño. Dice, fue por el barranco de la Peña Azul, ese que sobre la segunda curva de la carretera que va a Los Cacaos queda justo frente al acueducto municipal. Ahí quería el profesor Santana recrear la magia de la naturaleza. Cuando su cuñada le mandó esa cámara de grabar videos VHS, igualita a la que había visto por televisión en los programas en vivo, pero más pequeña, se le encendió el bombillito de Dios y vio desfilar por la pantalla de su córtex visual primario, como si estuviera sentado en un gran cine, todas las creaciones que utilizaría en sus clases de biología y ciencias naturales de 8º grado.
para la escena del barranco pretendía representar la caída de las hojas en otoño, pero ese fenómeno en el Caribe es solamente imaginable. Consiguió a Maggie de ayudante para que desde la orilla de la carretera soltara un manojo de hojitas al aire y él las iría captando en su descenso juguetón, así como lo tenía en su imaginación, producto de algunas cintas cinematográficas que había visto muchos años atrás, cuando en el municipio cabecera de provincia había cine. Maggie soltó desde la altura el puñado de hojitas y en el momento justo en que el profesor Santana se lo indicó y reculando ávidamente con toda su atención puesta en lo que veía por el visor de la cámara, por donde todo su campo visual se volcaba y a través del ojo que tenía abierto para ver el blanco y negro del receptor videográfico, pisó en falso, tambaleó aparatosamente y barranco abajo fue a parar. El video captó unas hojitas, mucho cielo azul, parte de un barranco y un grito descomunal. Eso es. Ese es es decir, ese es el trabajo de la literatura. Es así como funciona la literatura. Por debajo corre, todo esto parece muy simple, todo esto parece muy sencillo, todo parece muy simpático, pero por debajo está corriendo una vena que es esencial y además es una contradicción que hoy genera una enorme cantidad de debates filosóficos, históricos, sociológicos, etcétera, etcétera. Solo que la literatura nos los pone delante, de una manera como la estética narrativa manda. Es decir, ok, esa tecnología está muy bien, pero esa tecnología debió servir no para inventarse un otoño en República Dominicana, sino para grabar una inmensa cantidad de cosas que pueden ser. Lo que pasa es que solemos en nuestros países adoptar la tecnología foránea con la imagen foránea que de ellos tenemos, cuando en realidad fueron acá o en otros lugares fueron creadas desde otros principios y allá tienen otras aplicaciones tan buenas o mejores que esas con las que fueron creadas. Es tan simple como eso. Sí, sí. Hay un texto que quiero leer porque me parece un poco adrede a la situación política actual en nuestro país. Tenemos gobierno nuevecito, está fresquecito, apenas está calentando los motores. Este cuento es un cuento, es un relato, pero esto es tan verídico como que estoy yo agarrando ese libro en mi mano izquierda en este momento. Y tiene que ver con una situación que nos aflige, que nos afecta y que muchas veces no nos damos cuenta que sufrimos de ella en nuestro país, que es la cuestión esta de la corrupción. La gente habla de la corrupción y la gente cree que los políticos llegan a la cima y entonces se vuelven corruptos. E ignoran que la corrupción es algo que practicamos, que el que llega allí solo llega a robar más, no es que comienza a robar cuando llega allí, o sea, no los traen de Marte. Y nuestra situación es, siempre he dicho que uno va a echar gasolina en una gasolinera y uno es con un ojo en el marcador y con un ojo el tipo que está echando la gasolina. ¿Por qué? Porque cuando viene a ver o te marca mal o echa la gasolina en un galón y te deja y te cobra lo que no es. Pero ese fulano mañana puede ser diputado, o puede ser gobernador, o puede ser senador, o puede ser secretario o ministro de educación. Vivimos esa cultura. Entonces, llega allí y comienza a hacer más. Entonces, este cuento tiene un poquito que ver con eso. Y se titula Con el sudor de sus frentes. Hace 2 años que se construyó y equipó el Hospital General de nuestro distrito municipal, pero lleva ese mismo tiempo sin operar. Los empleados, quienes fueron nombrados todos al terminar la construcción, acaban de declararse en huelga y han hecho un llamado al pueblo en general a que se unan a la causa.
llevan 2 años sin hacer nada y ahora que el doctor Roberto Peguero, director general de hospitales, anunció que el hospital se pondrá en operación, se ha desatado una ola de protestas y disturbios en las calles del municipio. Los huelguistas han paralizado toda actividad mediante el bloqueo de la carretera principal que conecta al municipio con los centros laborales de Aina y la ciudad capital. Además, la quema de gomas en varias esquinas y en la parada de guaguas y las amenazas de agresión contra comerciantes que no cierren sus negocios han hecho la huelga sumamente efectiva. En declaraciones ofrecidas a un periódico de circulación local, el encargado de limpieza del centro hospitalario explicó el motivo de la huelga. Fíjese usted, uno lleva 2 años con nombramiento, cobrando mensualmente y sin dar un golpe. Ahora quieren abrir el hospital. Imagínese usted, si lo abre, entonces hay que ir a trabajar. Sí, este es otro elemento que en el libro aparece con mucha frecuencia. Bueno, lo primero que quiero mostrar es el registro. Es decir, el registro, el narrador del cuento lo está haciendo utilizando intertextualmente los códigos de las notas de prensa, de las notas de periódico. Pero aparte de eso, el elemento que me quería referir es el absurdo. Es decir, el libro en muchas ocasiones gira en torno del absurdo, porque en realidad, seamos honestos, gran parte de la vida cotidiana en la República Dominicana se basa en el absurdo. Es decir, el absurdo de gente que está protestando porque va a tener que trabajar cuando en realidad le están pagando sin haber tenido que trabajar. Es un absurdo, pero es un absurdo que llena toda la vida dominicana. Es decir, es un absurdo que dentro de un concho quepan 12 personas. Es un absurdo todo. Es decir, la vida dominicana está llena de... Y este libro está permeado por eso, por la captación del absurdo como una forma de vida y como un tipo de tigueraje. Sí. Entonces, a lo que tú te referías es exactamente a eso. Es decir, el absurdo no es una cosa que ocurre cuando alguien lo nombra. No, ni la corrupción tampoco. Es algo que va de arriba a abajo. Y es la normalidad, el diario vivir. Sí, y bien podíamos seguir protestando porque una chica hizo una foto que apareció en una revista internacional con la basura, y mientras protestamos el país está repleto de basura y todo el mundo está rodeado por la basura y todo el mundo baja el vidrio y tira las cáscaras de guineo para afuera. Es decir, sí, la basura solo ven en las fotos. Correcto. Y el libro capta eso muy bien. Como capta muy bien también el asunto de la migración, el fenómeno migratorio, ese desplazamiento que en realidad no solo un desplazamiento físico, es un desplazamiento humano, un desplazamiento cultural, en el que uno se siente en determinado momento como que no pertenece a nada, como es que está en medio de la nada, casi del no ser, casi del no ser. ¿O no es así, Casey? Sí, tienes razón y estoy pensando en un relato en particular, a ver si doy con él. A ver si doy con él. Lo busco en el índice porque tengo el título en la cabeza. Sí, aquí está. Bendición tía. ¿Qué tiene un poco que ver con eso, la cuestión de la inmigración y dónde está uno parado? Entonces, bendición tía. Esto pasó cuando mi hija Mía apenas tenía 3 años y medio. Fue en mayo de 2015 y habíamos ido de visita a mi pueblo natal. Que conste que en nuestro empeño de crearle querencias en la tierra de sus padres, era su tercer viaje a la República Dominicana en su corta edad. Esto, hemos creído, es especialmente importante para nosotros, pues la familia más cercana que tenemos de donde vivimos y donde nació ella son unos primos que viven en Boston a 2 horas y media de nosotros.
Eso de cultivar en los hijos amor por la tierra natal y por la patria no es tarea fácil, pues ellos ven las veces que uno maldice y reniega de la patria. No por la tierra, no por la familia, no por la gente, sino por el maldito gobierno. Aún así, uno se empeña por enseñarles el idioma, las costumbres, el orgullo, etc. ¿Será que uno busca en ellos acercamiento, pues ellos son la prueba de nuestra creciente distancia? Sea como sea, ese mayo, cuando fuimos a visitar a una tía, yo, de forma inconsciente, que es como mejor se manifiesta la cultura, saludé a mi tía con la salutación de siempre, Sion tía. Y como lo de esperar es que, por respeto y buena costumbre, los menores hagan igual, me quedé esperando a que Mía también pidiera la bendición. Pero, ¿y cómo? En nuestra casa no somos religiosos ni mucho menos, ni tampoco ella nos pide la bendición o nos besa la mano, como decimos a nosotros. Es cierto, para el pueblo dominicano no es eso de pedir la bendición, tiene una historia más profunda que una cicatriz. Sin todavía darme cuenta, le dije a la niña, pero Mía, pídele la bendición a tu tía. Y ella me miró con cara inocente de desconcierto. Yo, para que me entendiera y sin saberlo, como queriendo demostrar que la niña era tan dominicana como yo, le dije, Mía, que le beses la mano a tu tía. Mía agarró la mano de la tía y literalmente se la besó. Sí, esto es la anécdota, que es una de las formas más interesantes de la cultura popular, en toda esta narrativa de la cultura popular. Y ahí va la contradicción entre mundos que son absolutamente distintos, que son completamente diferentes. Casey, ¿has pensado alguna vez en el futuro escribir narrativa con una perspectiva diferente? Es decir, narrativa que no esté anclada en ese mundo de la cultura popular. Mira, tengo cuentos, pero que son largos, pero siempre creo tener un elemento que conecta mi narrativa con esa cultura donde yo crecí, esa cultura que observé, y que me parece, siempre me ha resultado como un gran vehículo para demostrar ciertas verdades, que son cosas que practicamos a diario y como tal, entonces pasan como lo normal, pero que cuando las pones por escrito y las ves desde otro ángulo, entonces resaltan ese absurdo de que hablamos anteriormente. Traen una demostración completamente, es como enfocar esa luz. Entonces creo que siempre va a haber un elemento de eso en mi escritura. Es también, creo, parte de ser inmigrante, parte de tener esa doble perspectiva, de no haber tenido nada, tener ahora algo, tener otro idioma, tener otra manera de ver las cosas. Hay siempre una conexión de ese allá. Es lo que dijiste anteriormente también, un poco de vivir en ese puente entre los dos lados. Así que eso siempre algo se cuela por ahí. No sé si te das cuenta que desde el punto de vista de la técnica narrativa, hay, por ejemplo, en este libro y en muchos otros trabajos que conozco tuyo de narrativa, hay una, a ver cómo lo digo, es una forma en que parece que el narrador y el autor, si no se funden, por lo menos están muy cerca uno del otro. Es decir, gran parte de la recreación narrativa, de la narrativa culta, proviene de una distancia que se va haciendo cada vez más grande entre el narrador y el autor. O sea, un narrador que recrea con una perspectiva disque diferente y de acuerdo con una personalidad que tiene. No sé si te das cuenta que aquí hay una distancia muy corta entre autor y narrador, aun cuando los dos son dos cosas distintas, pero no sé si tienes conciencia de eso. Sí, yo creo que tengo como
es eso que se denomina como voz narrativa. A veces hay una presencia muy acentuada de esa persona que soy. Sí. Es notable. Bueno, es muy notable, como es muy notable en la propia narración popular, incluyendo el hecho de que el narrador popular, como en tu caso muchas veces, siempre confiesa que eso le pasó a otro o que se lo contó otro. Es decir, que la fuente está en otro lugar, lo cual, claro, cuando otro me contó algo, siempre me da la opción de deformarlo. ¿Ven? Que es también un mecanismo de la narración popular, ¿o no? Sí, sí, y también, pero que también establece la narración narrativa. O sea, es el primer recurso, digo yo, que utiliza Cervantes cuando dice que todo este cuento de Don Quijote lo escribió Berengeni, que eso fue un cuento que él se encontró, que tuvo que buscar que lo tradujera y todo aquello. O sea, es siempre va eso. Y es un recurso también que a través de los años, digo yo, también en los sistemas políticos represivos en que hemos vivido, también nos da cierto escudo, diría yo, por igual. Ya. ¿En qué te sientes mejor? ¿En la narración corta o en la narración larga? Yo creo que la narración corta me siento mejor. Y digo la narración corta porque esta narración se puede expandir a unos cuentos así que son un par de párrafos o un cuento que puede ser 20 páginas, pero narración corta. Hace años que voy tomando notas para una novela que creo que me pondré a escribir cuando me jubile de mis funciones laborales de Ganapán. Y creo que tiene que ver con eso. Cuando finalmente diga, ya, me voy a sentar a escribir la novela y no me jodan qué es lo que voy a hacer. Oh, pero bueno, de todas maneras, la novela también puede estar formada por textos cortos. Eso también puede ocurrir, puede estar formada por textos cortos, no tiene por qué ser necesariamente una novela expansiva, son dos cosas diferentes. De todas maneras, me parece que sí, que te quedaría muy bien, que quedarías muy bien dentro de la novela, en medio de ese entramado en el que se va moviendo, en que te vas moviendo con los cuentos. De hecho, si se quisiera, aquí de cuento a cuento se puede establecer a veces una conexión casi novelesca. Sí, cierto que sí. De todas maneras, yo quiero decir, no quiero que termine esto sin decir que decirle a los posibles lectores que aquí hay una narrativa auténtica, honesta, profunda y agradable, algo que va siendo bastante difícil de encontrar en nuestros libros de narrativa contemporánea. Es decir, es alguien que aquí hay un narrador que narra para el lector, que narra para que el lector construya su propio mundo a partir de estos textos. Y estos son placeres que no siempre se encuentran dentro de la narrativa contemporánea. No sé si te parece bien y vemos si hay alguna pregunta de las personas que están más allá. Angie. Estás en mute. Estás en mute. Vamos a ver si algunas personas tienen preguntas. Aquí estoy en el Facebook Live, así que, señores, este es el momento. Espero que hayan disfrutado de la conversación. Déjenos saber si tienen alguna pregunta sobre el libro, sobre el proceso, algo que le quieran preguntar a Casey. Dejen su comentario en la página de Facebook. Pero por ahora el único que vi fue todo el mundo celebrándote, felicitándote por tu libro. Me hizo reír a mí, por supuesto. Pero no veo preguntas por ahora. Vamos a darle chance a las personas. La única que vi pregunta fue Janine Thakur, que preguntó que cuando hablas de el tigre, si eso es una forma de decir una persona. No, eso se lo dejo a Casey. Nadie lo puede contestar. Casey un tigre gallo. Bueno,
Hay muchos tigres. El tigre es un personaje dominicano, Dios mío, ¿cómo te explico? El tigre es el populache, el vividor, el que se la busca, el que resuelve como sea, el que sabe de todo. O sea, el que es un tigre, sobrevive donde sea, donde quiera cae parado, donde quiera resuelve. Entonces, esa es la idea del tigre dominicano. O sea, una persona que es suelta, que es desenvuelta, que resuelve, que sobrevive, que no se deja, ¿cómo se dice?, sugestionar, no se deja amedrentar, se la sabe toda. O sea, es una persona que es un tigre, pues, un león. Sí, hay una cultura del tigraje. Hay una cultura del tigraje. Es una cultura extensísima en la República Dominicana. Esa cultura del tigraje es fundamental para la cultura popular dominicana. Yo estaba, durante unos años trabajé en la Academia de Ciencias de la República Dominicana en Santo Domingo. Era su representante, su director de Relaciones Internacionales. Y ocurrió que lo siguiente, un grupo de investigadores, no sé si eran holandeses o suecos, ya no lo recuerdo, fueron a hacer una investigación allá a las montañas dominicanas. Y entonces, nada, cuando terminaron su investigación, se pasaron 3 meses por allá arriba encaramados por las lomas dominicanas, y cuando terminaron su investigación, pues nosotros le pedimos en la Academia de Ciencias, ya que los habíamos ayudado a organizar todo aquello, que dieran una conferencia y nos dijeran qué habían encontrado, ¿no? Y ellos dieron su conferencia y nos dijeron que habían encontrado una cosa muy interesante, qué sé yo. Y al final, en la sesión de preguntas y respuestas, alguien le preguntó que qué cosa había sido lo más difícil para ellos en estos 3 meses allá en la loma. Y el tipo dice, y uno de ellos contestó, dijo, bueno, lo más duro fue dormir en sacos, encaramado en la copa de los árboles. Yo, que era el moderador de la sesión, le pregunté, y bueno, ¿y por qué durmieron en sacos, encaramados en la copa de los árboles? Y dice, bueno, porque cuando llegamos aquí en Santo Domingo, y nos encontramos con un tipo como el guía turístico de tu cuento, nos encontramos con un tipo y entonces empezamos a hablar de dónde íbamos y el tipo nos dijo, oigan, tengan cuidado con los tigres. Y estos pobres suecos holandeses pensaron que eran tigres de verdad, animales, y se pasaron 3 meses durmiendo en unos sacos encaramados encima de los árboles. El tipo estaba hablando de tigres, de delincuentes, de vividores. Ese cuento está buenísimo. Sí, ese cuento hay que ponerle un libro. Te lo dejo, Casey, te lo regalo, es tuyo. Bueno, Dinora pregunta si escribiste... ¿Y eso? Te de oyen los motores por mi casa. Aquí, una cosa seria. Dinora pregunta si escribiste este libro en el mismo año, al amanecer, al atardecer, a mano. ¿Tienes una rutina, Casey, para escribir? Tengo una rutina de escritura y escribo a toda hora. Si yo no tengo una libreta y un lapicero conmigo, me siento desnudo. O sea, lo llevo a todas partes. Y muchos de estos cuentos breves se sucedieron y se dieron ahí. Están en esas libretas cortas, de esas libretas de bolsillo que llevo a todas partes. Escribo a mano, por lo general siempre escribo a mano y luego transcribo todo, lo digito todo a la computadora, que es el primer, digo yo, la primera pincelada de edición. Tengo otra costumbre de escritura y es que una cosa que yo, cuando decidí que yo iba a escribir y que por fuerza tenía que ganarme la vida en inglés, y quería mantener mi idioma y quería escribir en castellano, comencé a llevar un diario y llevo un diario en el cual escribo todos los días. No hay un día que no escriba. Llevo más de 20 años haciendo eso. Tengo unos anaqueles ahí arriba, 20 y tantos tomos llenos y todos los días escribo. Y ahí, claro, escribo la cotidianidad. O sea, yo a veces, yo no sé de qué escribí esta mañana. No me pregunte que no me acuerdo. Yo sé que escribí. Pero ahí, de vez en cuando, pues hay poesía, hay cuentos y... Esa es la herencia de Mía.
Esa es la herencia de mí, así. Eso. Van a hacer una película de todos esos libros. No, habrá que publicar tus diarios completos. Ajá. Dice Kiani que si ella no lo quema primero. Bueno, ¿qué te digo? Por cierto, dile a Kiani que por favor te tenga siempre a mano una libreta y un bolígrafo, porque eso de verte desnudo debe ser un horror. Debe ser un horror, sí. Ay. Aquí está mi diario. Míralo aquí. Aquí está el diario que ando con él para arriba y para abajo. Y ahí está la entrada de esta mañana. Mira eso. ¿Y por cuánto tú te dedicas cierto tiempo? Hay personas que se dedican 10, 15 minutos, media hora, y es lo primero que hacen cuando se despiertan, que es una rutina fija, que le dedican unos minutos y después empiezan su día. Sí, esa es mi rutina fija. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana todos los días porque tengo que dedicarle media hora a esto de la escritura todos los días. Aunque hay días que escribo 7 páginas, hay días que escribo 2 líneas, pero escribo todos los días y es una rutina que es para mí un automático. Kiani te contaría que cuando ella vino a vivir conmigo, dice ella que se levantó temprano como para hacerlo de buena compañera, no sé qué, a prepararme el café, y dice que se arrepintió del primer día porque yo tengo esa rutina y voy en automático. Entonces lo que hizo fue que me arruinó el día. No, ya todo me sale mal, tropiezo en todo. Pero ya está acostumbrada. Se me olvidan las llaves, salgo a la oficina y no me llevé las llaves. Digo, no, tú tienes que dejarme, yo eso lo hago en automático. Después, a las 7 de la mañana ya soy tuyo. Es verdad. Bueno, Rafael pregunta que, ¿qué te inspiró el título del libro? El título del libro, mira, el libro se divide en unas en 4 partes. Unos cuentos que yo digo que de aquí es una parte, que son cuentos que tienen todo que ver, escritos aquí, de este lado del charco, digamos aquí. Los otros cuentos, dice, unas veces despierto. Los otros son de allá, que son todos cuentos que tienen que ver con la cuestión allá. Y entonces, la última sección se llama Otras veces no sé. Y estoy seguro que Pequeño habló un poquito de esto en su prólogo. Y es que el libro en su totalidad juega con 2 realidades, con lo de aquí, con lo de allá, pero con eso también de lo que está despierto y lo que está en vigilia, esas cosas que suceden, que tú te preguntas, ¿esto es sueño o realidad? Y en ese sentido quiero leerles un cuentito que no quiero que se me pase, para que veas de qué va eso. Se titula Asalto frustrado y es cortito. Dice, Asalto frustrado. Dice, se me apagó el motor en plena marcha. Con mi poca habilidad mecánica hice lo que sabía hacer. Voltear la llave en el llavín de la ignición repetidas veces y pisar el acelerador compulsivamente, casi pateándolo. Fue cuando los vi acercarse y supe de inmediato sus intenciones. Venían a robarme. No lo voy a permitir, me dije a mí mismo. A joder a otro, no a mí. Y desperté. Sí, el problema es que la estructura del libro, y ahí es donde está el problema, en que ustedes oyen estas narraciones, parecen muy sencillas y se comprenden con mucha facilidad, pero por ejemplo la estructura del libro está levantada sobre una combinación de lugar y tiempo. Es decir, hay un momento, el libro en su totalidad es un volumen, es un espesor narrativo donde lugar y tiempo se funden y constituyen una suerte de sitio para estar. Todo el libro en su totalidad es esto. La patria es la suma de lugares, pero es también la suma de tiempos. Y los tiempos son miradas. Es decir, el libro está atravesado por el tiempo despierto, que es el tiempo de la supuesta realidad, y el tiempo dormido, que es el tiempo de los supuestos sueños. Y eso a su vez atraviesa todo el mundo nociológico del aquí y del allá. Es decir, es extremadamente profundo, pero
como suele ser cuando los escritores son honestos y coherentes, está puesto de una manera, no es una gran reflexión filosófica, sino una gran concreción narrativa. Esa es la idea. Estás Perdón. Marianela pregunta si te sientas a recordar y a escribir, pues veo y conozco algunas de esas vivencias, ¿cómo lo haces? Claro, el libro se lo dedico a Kiani y a Mía, pero también se lo dedico a mi papá, que digo que alimenta mi cuentística. Y es esa libretica que llevo ahí, y mi papá cuenta algunas anécdotas, cosas, vivencias de allá de nuestro pueblo, y yo voy anotando. Y digo, esto terminará alguna vez en un cuento. Y claro, entonces se dan esos momentos y de ahí resultan esos cuentos. Un cuento que es un poquito de los cuentos más largos aquí. Hay dos cuentos que se dan de eso, de los cuentos más largos. Uno es a otro perro con ese hueso, que es una anécdota que es algo que se dio en la galería de Marianela lo conocerá, ahí en la escuelita de la galería de mi papá. Y hay otro que se llama Colillero, que tiene que ver con algo que sucedió en el Cine Duarte en San Cristóbal. Entonces eso, claro, tiene esa evocación de la memoria, de volver así a la patria, a Cambita, mi pueblo, de mis añoranzas. Claro que sí. Gracias. Janine pregunta, ¿nunca te arrepientes de lo que escribes? No, para solo cuando Kiani lo lee. No, arrepentimiento no tengo. Me arrepiento de lo que no he escrito, siempre, todos los días. ¿Verdad? Dice que hay una gente que no tiene vergüenza. No, eso lo conocemos, pero de Casey no sé si Casey tiene vergüenza. Me perdió el recibo. Nardi pregunta, Casey, si estuvieras que escribir algo inspirado en la comida dominicana, ¿a qué plato le escribirías? Ay, Dios mío. Me cierro los ojos y lo veo ahí, ese arroz con habichuela, con un pedazo de concón por encima, una taja de aguacate volteada ahí y una pila de puerco guisado por encima. ¿Qué te voy a decir? De acuerdo, de acuerdo. Y claro, pues no les voy a negar que si se aparece un totoncito, pues... Ya tú sabes, Gianni, para la cena mañana. Y al cuñado, a nadie que sepa que sea en cantidades industriales. Oye, wow. ¿Qué más? Algunas otras preguntas, señores, creo que le hicimos todas. Todo el mundo está celebrando tu libro. Que muestres la carátula, por favor. ¿Y de quién es la carátula? El arte en tu portada. Sí, esto es una pintura de Jimmy Valdés Osaco, mi entrañable hermano, pintor, poeta, narrador, dramaturgo y carnicero, que eso lo dice Jimmy, que cuente. Pero mi entrañable Jimmy me cedió esa pintura para la portada. Perfecto, perfecto. Y Bess pregunta, ¿qué papel juega una cosa grande por mi casa, Dios mío? ¿Qué papel juega la melancolía en la literatura? En tu literatura. Mira, toda esta idea del trastierro tiene que ver con eso, es esa conciencia de saber de dónde uno viene y de vivir en ese puente que conecta estas dos realidades, esta vida que yo vivo, que es bilingüe, pero que también tengo aquí raíces. Aquí tengo una hija que nació aquí tengo amistades, aquí tengo una casa, aquí tengo un conuco. Entonces, es una melancolía, diríamos, una vista que se da cuando estoy aquí, vivo añorando allá. Cuando estoy allá, comienzo a extrañar cosas de aquí. Entonces, uno siempre tiene la vista, como quien dice, hacia el otro lado. Y de eso se alimenta mucho la literatura, de la memoria y de la melancolía. O sea, hay cosas que le llegan a uno y a veces el mejor desahogo es ponerlas por escrito. Para dos cosas, desahogarte y luego para tenerlas presentes, porque las puedes revisitar siempre.
Gracias. Casey, ¿cómo te digo? ¿Qué consejo les darías a un escritor emergente? Es importantísimo, importantísimo leer. Mira, fíjate, ayer precisamente tuve esa conversación con alguien porque hay algunos escritores que piensan que no tiene importancia el leer cuando uno quiere escribir. No, ay Dios mío, pero ¿cómo se les ocurre? Para mí no tiene lógica, pero... Leer y escribir. Leer y escribir. Y otra cosa, tener un nivel de humildad. O sea, lee y cuando escribas, comparte lo que tú escribes antes de publicarlo, que otra gente te lo lea. Y lo que te diga, tómalo con humildad y aprende de ello. O sea, eso es leer y tener humildad de dar tu trabajo a revisar y cuando te lo revisen y te den consejos, que los aceptes. En última instancia, tú decides si aceptas lo que te dicen o no, pero nunca lo descartes. Acéptalo con humildad y con agradecimiento. De acuerdo. Hay muchos, bueno, nosotros siempre hacemos llamado para que la gente nos mande sus escritos, pero hay muchos escritores emergentes que no tienen humildad y que se ofenden cuando tú le das una crítica y se la puedes dar de la mejor manera del mundo, pero no quieren aceptar por qué, dime por qué, no aceptaste lo que escribí. Y a veces me pregunto, wow, ¿cómo es que es un favor, como quien dice, que se le está haciendo cuando uno lo publica? Vamos a decir, nosotros lo publicamos en el website, ahora tenemos una antología que va a salir al final del año con el tema de ni de aquí ni de allá, pero no sé, siempre lidiamos con algunos escritores como que se ofenden y nos mandan unos emails que yo me asombro. Y otra cosa que luego se aprende con el tiempo, que también que hay que valorar que esto de escribir no es por amor al arte, es arte sí, pero es trabajo y conlleva trabajo, entonces eso hay que valorarlo. Tienes que respetar la rama y conocerla. Exacto. Y cuando una persona te da a ti algo a leer y tú te dedicas el tiempo para leerlo con un ojo crítico, tú estás poniendo trabajo, estás poniendo disposición también. O sea, eso también hay que respetarlo. Casey, ¿cuál escritores dominicanos te inspiran a ti? A pesar de Kiani. Aparte de Kiani. Aparte de Kiani. Mira, tenemos escritores de la diáspora que son una chulería. Yo siempre sigo a Francis Mateo, que es amigo, a Susi Santana, aquí en la diáspora, igual a Aurora Arias. Allá de la República Dominicana, entre los poetas, tengo que mencionar a mi hermano Félix, León Félix, que es un poeta a quien respeto y a quien admiro. Hay otra gente que siempre tú lo sigues y lo lees. A ver, que me llegan los nombres aquí. La gente que, bueno, están los poetas jóvenes, está Ricardo Cabrera, está Joaquín Castillo, que son dos jóvenes poetas que son brillantes a quienes he publicado. Pero estaba pensando en otra de la gente ya más establecida, que ahora no me llegan los nombres, pero bueno, siempre leo y claro. Marcio. Claro. Marcio, como lo menciona Marcio. Pero también quiero decir que quiero poner el punto sobre la I. Está Julia Álvarez y Junot Díaz, que son escritores dominicanos. Pésele a quien le pese. Gracias por hacer ese comentario. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Estás leyendo algo? ¿Algún libro? Ay, sí. Estoy leyendo como 7 libros a la vez. Mira, me han llegado 2 libros de José Coser. Estoy leyendo un libro de haikus. Estoy leyendo un libro de cuentos japoneses. Estoy leyendo una novela de un tal José Fernández Pequeño, una novela inédita. Estoy leyendo un libro de mi hermano que es catedrático en Columbia University y va a publicar un libro y estoy leyendo ese libro. O sea, siempre estoy leyendo 7 o 4 cosas a la vez. Wow. Pero ¿y cómo a ti te basta el tiempo
Yo no sé, es un poquito aquí y un poquito allá, pero hay que... Y otra cosa, confieso, soy un lector sumamente lento, porque vivo subrayando y anotando cosas. Y soy el lector que dice, espérate, yo vi esto por ahí y tengo que volver, sí. Entonces, una nota. En la página 96 dice, ver la página 17, segundo párrafo. La página 17 dice, ver página 96, último párrafo. Siempre vivo conectando las cosas y leo muy lentamente. Entonces, es casi una tortura para eso. Sí. Pero siempre leo. Preguntan, ¿qué ha escrito Pequeño y cuál sería el primer libro de él que tú recomendarías? Uy, tiene unos libros infantiles. Aquí tengo a la mano, tengo el cuento de espérate, ¿cómo se llama el título de ese libro que dice? Joder. Yo no voy a hablar, ¿eh? No diga nada, espérate, que no me llegan los libros, pero lo tengo por aquí. Está Bredo el Pez, que es el libro infantil, pero el de la portada que tiene son 2 libros de cuentos últimos que he leído, tuyo, y ahora no me llegan los títulos. Todavía no oigo un título. Sutiles, exacto. Oye, Kiani está ayudando. Es Kiani que está chimeando, pero es que lo tenía aquí. Está Sutiles. Y, espérate, ¿cómo se llama el otro? El arma, exactamente, el arma secreta, que ese tipo tiene un arma secreta. Que fue, de hecho, creo que el primer libro de cuentos de pequeño que leí, el arma secreta. Gracias. Sí, ese libro fue el Premio Nacional de Literatura en República Dominicana. Todos están en Amazon, ¿eh? Así que no hay por dónde coger. Felicidades. Y Casey, de última, ¿qué libros recomiendas, a pesar de los que mencionaste de José? Bueno, mira, las bibliotecas están llenas de libros. Y acaban de abrir, señores. Las bibliotecas están llenas de libros y todos los libros son excelentes. Okay. Un libro que yo toda la vida se lo he recomendado a todo el mundo es que si usted quiere leerse un buen libro, que se va a gozar como si lo escribieron ayer, léase Al Quijote. ¿Al qué? Al Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha. En cualquier versión. Es un libro que uno no se pierde uno. Ahora, ¿de qué quieren? De poesía hay que leer a José Coser. De narrativa hay que leer a Pequeño. Hay que leer a Junot Díaz. Hay que leer a Kiani Antigua. Tú eres muy inteligente. La dimensión de su inteligencia. Oye, con un cuchillo, mira. Wow, Kiani, no. Nadie Kiani. quiere dormir en el sofá, ¿no? Así no, Kiani. Yo estoy cocinando. ¿Qué más, Casey? ¿Ya esos son todos? No, hay que, sí. Mira. De los top 5, como se dice. De tus libros favoritos que tú recomendarías. Italiano, ¿te gusta el poeta de aquí, el del caballo? Mira, poetas americanos, Donald Hall, el italiano Italo Calvino, hay que leer. Poeta aquí, hay que leer a Donald Hall, diría yo. A Robert Frost, que son los aquí y esos clásicos. Y la literatura joven que se está produciendo en República Dominicana. Tenemos muy buenos cuentistas y tenemos muy buenos poetas. Yo también enfocaría a que la gente apoyara la nueva literatura que se está produciendo, lo que está publicando Dominican Writers. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Y eso es una manera también. Acevedo, ¿la has leído? ¿Sabes que ella estuvo aquí en Dartmouth hace unos años? No, ella vino, sí, claro, y no, seguro que sí. Elizabeth Acevedo es genial, hay que leerla. Y mira, una última pregunta, y Beth pregunta, ¿qué es lo más difícil de escribir literatura breve? Hay que cuidarse, y yo lo digo eso por mí porque a veces tiendo, y Kiani siempre me lo dice, tiendo a perderme mucho en descripciones largas. Entonces hay que cuidar esa idea de que hay que dar el pego, y tienes que circunscribir y traer tu narración a las palabras que necesitas para dar el pego sin perder y sin aburrir. O sea, sin que pierdas detalles que son necesarios, pero tampoco excederte. Entonces, la literatura breve tiene esa
hay que ser conciso. Gracias. Bueno, señores, muchas gracias. Yo, por supuesto, aprendí bastante. Siempre me gusta tener conversaciones con autores que no son necesariamente tan dominicano-americano como lo soy yo, que me muevo en este mundo hablando inglés. Siempre me interesa conocer personajes como, bueno, Casey, a ti tengo un tiempecito conociéndote, pero hoy tuve el placer de conocer a José y de leer su biografía y entender el tipo de trabajo que él ha hecho en la literatura. Les recomiendo a todos que por favor apoyen a los escritores dominicanos, no solamente los que estamos fuera de la diáspora, pero también los que se encuentran en la isla. Compren sus libros, recomienden sus libros, escriban reseñas de sus libros, por favor. El libro de Casey está disponible por Amazon, lo pueden encontrar ahí. Si lo han leído, por favor, déjenle una reseña. Cuando nosotros hablamos de los libros, le brindamos una visibilidad que es muy importante para nuestros escritores. Siempre tengo esta conversación porque muy pocos de nosotros escribimos reseñas. Pero los americanos se jaltan de escribirlas, sus libros se venden bastantes, llegan a un nivel internacional y nosotros no merecemos lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos buenísimos escritores y escritores que todos deben de estar leyendo. Así que por favor tómense por lo menos unos minuticos, así como ustedes comentan en este Facebook Live, pueden echarse un vistazo por la página de Amazon, buscarle el libro de Casey y escribirle una notica de cómo recibieron su libro y qué pensaron de él. Y nada, para tener más información sobre nuestras plataformas, por supuesto, la página de Facebook de nosotros, donde se encuentran ahora. También vivimos muy activos en la página de Instagram. Y si quieren mucha más información, estamos en el website dominicanwriters.com, que lo actualizo frecuentemente. Así que, señores, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Casey, gracias otra vez por darnos el honor de publicarte. Sinceramente que disfruté tu libro bastante. Mira, tengo lo que no he enviado porque todavía pedí bastante, y la semana pasada envié unos 30 libros y todavía tenemos aquí libros. Lo pueden pedir por el website o lo pueden pedir por amazon.com. Si quiere decir algo, Casey, José. Bueno, quiero agradecerte a ti, Angie, por la gentileza de publicarme, por organizar este lanzamiento del libro, y quiero darle las gracias a José, mi entrañable amigo, por su apoyo, por leerme, por criticarme, por apoyarme, por hacerme un prólogo lindísimo que yo quedé muy... el honor que me hizo, fue un honor que me hizo con ese prólogo, y quiero darle gracias a mi gente, a los que están aquí en Facebook, los que no han podido estar y los que me han leído a través de los años, que nosotros escribimos para los lectores, no para nosotros mismos. El diario es para mí, pero el resto es para ustedes. No, en mi caso, yo estoy muy agradecido, en realidad. Gracias, Angie. En el caso de Casey, bueno, esto es como los matrimonios, ya no hay por dónde coger, ya uno está embarcado en este asunto. Es decir, todo escritor necesita una red cercana, una red de conexiones cercanas que lo mantienen a uno vivo y en constante intercambio. Por lo tanto, para mí fue un enorme placer trabajar con el libro de Casey, como de hecho es un enorme placer que ustedes lo hayan publicado. Me parece excelente porque es un libro que lo puede leer cualquiera, pero que en el caso de un dominicano, y si es un dominicano de la diáspora todavía más, es un libro realmente revelador y relevante. Gracias, Angie. Casey, veremos el otoño en Dartmouth, en New Hampshire, y estaremos en verano, cuando Dios lo permita, en Miami, y juntos en la República Dominicana. Un placer, de verdad, muchas gracias. Gracias por todo, señores. Muy buenas noches. Buenas noches, chao.